Vamos a empezar con Manuel Jiménez Sillero, que es director de selección en recursos humanos en Santander, España, y tiene una dilatada experiencia en gestión de recursos humanos. Ha pasado por la Universidad de Granada, la Université Jean Moulin de Lyon, el Instituto de Empresa, ha colaborado en... Finalmente ha acabado al cargo de los procesos de selección de recursos humanos de Santander, y precisamente este es un departamento que hoy destaca por su capacidad de innovación, y es precisamente eso de lo que viene a hablarnos. Así que, Manuel, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un orgullo estar hoy aquí con vosotros. Quiero empezar dando las gracias a mis amigos del Instituto de Ingeniería del Conocimiento por pensar que podía ser interesante compartir nuestra experiencia en un foro como este. Y tengo que empezar también haciendo una pequeña confesión. Yo creo que es más una disculpa. Tengo que empezar diciendo que yo no soy, como ya habéis visto, un experto en datos, no soy un data scientist. Y es una pena porque hace poco leía un artículo que decía que esta es seguramente una de las profesiones más sexys del siglo XXI. Claramente yo he perdido ese tren, aunque nunca es tarde, nunca es tarde. Por eso he pensado que podía ser interesante basar un poco pues, la sesión de esta tarde en nuestra experiencia, en cómo estamos viviendo nosotros la integración de este tipo de tecnologías y de este tipo de metodologías en una función como la de recursos humanos y más concretamente en la función de la que me ocupo, que es la función de selección de personas, de identificación y de incorporación del talento a una organización. Quiero empezar contándoos una pequeña historia de cómo empezó todo, ¿no? Hace 3 años, ¿cómo empezó todo? Todo significa cómo empezamos a pensar en este tipo de proyectos en el equipo que gestiono. Hace 3 años, un amigo me pasó en un pendrive un documental de la BBC donde básicamente hablaban de este fenómeno emergente que hace 3 años era Big Data. El documental no tiene desperdicio y lo recomiendo, se llama The Age of Big Data. Y básicamente lo que hacían era contar cómo distintas organizaciones y distintas empresas en todo el mundo estaban utilizando el potencial del dato para encontrar soluciones a las cosas que les preocupaban, ¿no? Este documental empezaba contando la experiencia de la policía de Los Ángeles, en California. Y ellos lo resumo mucho, ellos habían desarrollado un algoritmo que permitía predecir en qué zonas de la ciudad se iba a producir un conflicto o un delito, ¿no? Este algoritmo lo habían vinculado a la central de policía y era esta máquina la que reprogramaba las rutas por las que los coches patrullaban en según qué horas, según qué momentos del día, ¿no? La idea que hay detrás de este algoritmo, ellos habían adaptado un algoritmo similar que se usaba para detectar las réplicas, predecir las réplicas de un terremoto, y la idea que hay es que detrás de un acto violento suele haber réplicas, ¿no? Entonces, utilizando la misma idea, habían desarrollado esta tecnología. Cuando el científico que impulsó el proyecto explicaba por qué funciona, y claramente funcionaba, ellos habían conseguido reducir en más de un 20% la siniestralidad en según qué zonas, venía a decir algo bueno, pues que fue uno de estos milestones en este recorrido que hemos vivido. Venía a decir algo así como, esto funciona porque el comportamiento humano es altamente predecible. Y es altamente predecible porque los humanos tendemos a actuar en base a patrones de conducta. Si eres capaz de recoger los datos que subyacen a un patrón de conducta y detectas un comportamiento de ese patrón, eres capaz de anticiparte a la siguiente conducta. No sé cómo suena a vosotros ahora, a mí en 2013 esto me sonó a ciencia ficción, porque lo que nosotros hacemos en el departamento de selección de cualquiera de las empresas que haya hoy aquí es precisamente evaluar conductas. Y evaluamos conductas que llamamos de éxito porque predicen un mejor desempeño, eso que nosotros llamamos competencias. Evaluamos conductas porque buscamos que las conductas que entendemos que son de éxito se repitan en el futuro cuando esa persona se haya incorporado a la organización. Que un señor nos dijera que era posible predecir estas conductas de una manera más científica que de la forma que lo hacemos tradicionalmente con las metodologías que usamos en mi área, pues me pareció fascinante y muy inspirador. Esto fue hace 3 años y empezamos a ver qué podía haber aquí para nosotros, ¿no?
Uno de los primeros stoppers que nos encontramos en el camino fue precisamente la idea de que si queríamos hacer Big Data, pues necesitábamos data. Y nosotros tenemos muchos datos, teníamos y tenemos muchos datos. El tema es si esos datos eran big o lo suficientemente big como para hacer algo de esta dimensión con ellos. Y la segunda pregunta era si teníamos los datos lo suficientemente conectados como para poder trabajar con ellos. Teníamos los datos, pues como yo entiendo que muchas de las organizaciones que pueda haber hoy aquí. Determinados datos en un sitio que no se habla con determinados datos de otro sitio que están en otra base de datos y otros. Bueno, pues teníamos un poco de desorden en ese sentido. Y ese ha sido uno de los grandes aprendizajes de esta trayectoria. Nos ayudó a entender que realmente para hacer cosas interesantes con esto, el tamaño no importa, tengo que decirlo. No se trata tanto de que sea big, sino de que sea smart y que seas capaz de sacar partido a los datos que tienes a tu disposición, ¿no? Es más, muchas veces pues solo determinados clústeres de datos son útiles. Estas son cosas que hemos ido aprendiendo después, ¿no? Quizás esa sea también la diferencia entre Big Data y HR Analytics. Big Data y HR Analytics son dos disciplinas que pretenden conseguir lo mismo, sacar inteligencia del dato y convertirla en información que suponga una cierta ventaja competitiva, pero Big Data utiliza mayores volúmenes de datos, además utiliza datos mucho más heterogéneos, igual está usando datos de geolocalización de una persona, patrones de búsqueda en un navegador, reacciones en una red social, y la velocidad con la que integra estos datos en el sistema, en el algoritmo, pues también suele ser más alta. En HR Analytics usamos menos cantidad de datos, además no tan heterogéneos, solemos trabajar más o menos con los mismos clústeres de datos y la velocidad con la que los integramos pues tampoco suele ser crítica, solemos trabajar con muchos datos históricos, ¿no? Una de las cosas que me ha sorprendido del fenómeno Big Data es la rapidez con la que ha calado en las organizaciones, ¿no? Lo que hace 3 años sonaba a ciencia ficción en un documental de la BBC, hoy está en el pipeline de la mayoría de las organizaciones grandes de este país. Y la mayoría de nosotros o estamos en un proyecto relacionado con Big Data o estamos pensando en estarlo. Y seguramente esa es la razón por la que muchos de vosotros estéis también hoy aquí, ¿no? Yo había preparado algunos ejemplos que, viendo que ya he consumido la mitad de mi tiempo, voy a reservar para luego, sobre cómo se está utilizando Big Data dentro de la función de recursos humanos en el mercado. Traigo 3 o 4 ejemplos que son interesantes, pero los vamos a dejar para después. Los vamos a dejar para después porque me gustaría contaros qué estamos haciendo nosotros en el equipo de selección, en recursos humanos, con este tipo de metodologías. Cuando empezamos a indagar qué podía haber aquí para nosotros y empezamos a consultar con expertos, vimos que había pues, como, la propuesta generalizada que nos hacían los expertos a los que consultábamos solía ser un estudio puntual que respondiese a una pregunta, y es una buena manera de empezar. Pero nosotros, que somos un equipo ambicioso y que se pone metas que siempre queremos correr una milla extra, estábamos buscando un proyecto que nos permitiese integrarlo en nuestros procesos, en nuestro día a día, utilizarlo diariamente, que no fuera una consulta puntual y que además no fuese meramente descriptivo, sino que nos permitiese predecir, ¿no? Predecir cosas que queríamos entender que iban a ocurrir antes de que ocurriese. No doy más preámbulos. En lo que estamos trabajando es en el desarrollo de un algoritmo que nos va a permitir predecir el éxito de un candidato en un proceso de selección antes de que este candidato tenga su primer contacto con un reclutador. Esta es la visión y a mí me sigue pareciendo muy inspiradora, ¿no? Permitidme que os cuente de dónde viene esto para que entendáis por qué esto es importante para nosotros, ¿no?
nosotros tenemos la suerte de trabajar con una gran marca. Banco Santander es una marca relevante en el mercado laboral y cuando publicamos una oferta solemos tener una enorme llegada de currículum, lo cual pues, es un gusto porque así es muy fácil trabajar, ¿no? Os cuento datos de un proceso tipo nuestro, ¿no? En un proceso tipo, donde incorporamos a unos 100 estudiantes en prácticas en banca comercial, solemos recibir, cuando publicamos la oferta, es una oferta que está activa en torno a 1 mes y medio, en torno a 4.000 candidaturas, ¿vale? Evidentemente, el equipo de selección, pues somos muy pocos para todo lo que queremos hacer y no nos da para conocer a los 4.000 candidatos. Entran en juego una serie de filtros, de cribados, y la primera etapa del proceso es una entrevista telefónica con aquellos candidatos que mejor encajan. Poniendo mucha energía en este proceso, a nosotros nos da tiempo a conocer en torno a 900 personas en entrevista telefónica, ¿vale? De esas 900 personas se generan unas 400 entrevistas personales y de ahí suelen venir a dinámicas y a pruebas situacionales unas 200 personas para quedarnos con 100. La pregunta que nos hacemos es, si solo puedo ver a 900 personas, porque evidentemente no nos da para ver a los 4.000, ¿estoy viendo a los 900 mejores candidatos? Es verdad que las empresas tenemos herramientas para hacer filtrados y cribas, pero llega un punto en el que después de esos filtrados de currícula entra en juego la componente aleatoria. Y entre dos candidatos con el mismo perfil llamas a uno de los dos pues porque ha salido situado primero en la lista, ¿no? O por cualquier otra razón. Y lo que nos preocupa es que de esos 900 candidatos que evaluamos estemos atacando a los 900 que no son óptimos, ¿no? Y queríamos mejorar en eficiencia en este sentido. Para eso estamos diseñando este algoritmo. ¿El algoritmo cómo funciona? Cuando un candidato inserta su currículum en una oferta, disparará una serie de pruebas psicométricas donde vamos a evaluar elementos como su personalidad, rasgos de personalidad, cociente de inteligencia y otra serie de pruebas aptitudinales. Y con esos resultados, con los datos de su currículum, con los datos de la oferta y con los datos del histórico, el algoritmo va a proponer que si solo puedes hacer 100 entrevistas, veas a estos 100 candidatos primero, porque son óptimos, ¿vale? Una de las cosas que siempre le decimos al equipo que está ayudándonos en esto es que nunca vamos a delegar la decisión de si un candidato es apto o no a una máquina. Esto nunca lo vamos a hacer hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Pero nosotros aportamos valor en ese sentido. De manera, entonces queríamos tener una solución que nos permitiera enseñar a la máquina. Cuando la máquina propone a un candidato, si ese candidato luego no es apto, introducimos esa información en el sistema y utiliza esa información para reevaluar al resto de candidatos. Por lo tanto, el algoritmo aprende cada vez que metemos nueva información en el sistema. Y además queríamos algo que nos siguiera diciendo en cada una de esas fases, siguiera calculando cuál es la probabilidad del éxito de ese candidato con la nueva información que has introducido en el proceso. Bueno, en esto es en lo que andamos, es un proyecto que todavía está, aunque estamos en una fase muy avanzada, todavía estamos ahí, estamos en fase de investigación, aunque esperamos tener algo más definitivo en unos meses. Os cuento algunos resultados para que veáis de qué estamos hablando, que todavía son un poco tímidos, pero que ya son alentadores. Por ejemplo, en algunas de las pruebas que hicimos, según esta gráfica, si hacemos 100 entrevistas utilizando nuestra forma de hacer las cosas y con esas 100 entrevistas telefónicas encontramos a 55 candidatos válidos que pasan a la siguiente fase, si hubiésemos seguido las recomendaciones del algoritmo, con la información que tiene en este momento, hubiéramos tenido un ratio de éxito mucho mayor, de en torno a 70-75 candidatos válidos. Un incremento de un 20% en el porcentaje, en el éxito de la criba, imaginarlo que supone. Supone que en un equipo de 5 personas tienes una persona gratis utilizando esta tecnología, ¿no? Muy bien. Bueno, en el camino pues hemos hecho algunos aprendizajes. Solo me voy a quedar
con dos, porque veo que consumo ya casi todo mi tiempo. El primero es que hemos entendido la importancia del dato, ¿no? Y hemos entendido que el dato hay que cuidarlo y que tienes que articular tu sistema y tus políticas para recoger la información que te proporcionan esos datos, que además son gratis y que llegan a ti, ¿no? No tienes que pagar por ellos, solo tienes que ocuparte de recogerlos. Para que veáis de qué estoy hablando, hasta hace muy poco, en nuestro sistema de recepción de candidaturas, los datos de los currículums que superaban un determinado número de años, por defecto se eliminaban. Esto es una aberración para cualquier data scientist, pero la realidad es que era algo que hacíamos porque no entendíamos que teníamos que cuidar esa información y que podía ser de utilidad en el futuro, ¿no? Otras cosas que hemos hecho, pues estamos cambiando toda la plataforma que recoge la trazabilidad de esos candidatos para poder conectarla con los otros sistemas. Esa es la primera gran conclusión, y la segunda y última gran conclusión que quiero decir esta tarde, y ya termino, es que no existe el dato perfecto y que muchas veces es mejor empezar pequeño con un proyecto que te pueda abrir otras puertas que no empezar nunca, ¿no? Este proyecto en el que estamos ahora lleva un año de retraso, porque la primera vez que se nos ocurrió hacer algo con esto fue hace un año, y no lo hicimos porque pensábamos que no teníamos la estructura de datos óptima, ¿no? Podíamos tener algo más avanzado ahora si nos hubiéramos aventurado a hacer algo en su momento, ¿no? Pues eso es lo que quería contaros. Muchas gracias a todos.